Gloria al Señor. Bueno, iglesia, vamos a seguir con nuestro estudio. ¿Qué estamos estudiando? La Biblia. Sí, la Biblia. ¿La carta qué? ¿A los Efesios? No. Romanos tampoco. Filipenses. Sí, estaban cerquita. Estaban cerquita. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 3. Ya estudiamos el capítulo 1 y 2. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3. Y mire cómo es Dios de bueno, que siempre coloca los temas en el punto que es, en el día que es. Quiero que vayamos allí a la palabra, al texto, carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 1. Y vamos a leerlo hasta el hasta el versículo número 4. 3. Empieza diciendo el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Cómo tenemos que estar? Gozosos. ¿Sí? A ver, dele una sonrisa ahí a la persona que está a su lado, de que se está gozoso, que se está feliz. Pélele ahí los de leche. ¿Cierto? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Está hablando el apóstol allí. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahorita leemos esta versión, este versículo en otra versión, para que lo entendamos mejor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Ahora vamos a leerlo en la nueva versión internacional, o en la que usted tenga allí, que sea de lenguaje sencillo. Bueno, está muy bien. Entonces dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégresen en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros. Mire que esa palabra perros está encerrado en comillas, porque se refiere a aquellos que están desviados, aquellos que están haciendo lo malo delante del Señor, aquellos que están haciendo que la gente en ese momento se desviara de los propósitos de Dios. Y dice de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Y versículo siguiente: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Déjalo hasta ahí. Entonces el apóstol Pablo empieza diciéndole a la iglesia de Filipos que tenían que cuidarse de aquellas personas que estaban queriéndolos llevar a doctrinas y a enseñanzas impuestas por la ley. Porque acuérdense que en los tiempos antiguos la circuncisión era un acto, era una alianza que había hecho Dios con el pueblo de Israel. Pero cuando ya el Señor Jesús viene, y ya después de haber sido crucificado, viene el nuevo pacto en la sangre de Jesús, y Pablo es llamado a servir
para que lleve la palabra a los gentiles, a los que no eran judíos. Entonces venía una confusión, venía una situación en que si las personas creían en Jesús, tenían que someterse a la circuncisión como los judíos. Pero Pablo les dice, mire, la verdadera circuncisión es la que está en el corazón. Aquellos que realmente han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya han sido circuncidados por medio del Espíritu Santo. Y entonces Pablo empieza hablando de que tenemos que tener cuidado con respecto a esas confianzas humanas. Hoy vivimos, iglesia, en tiempos muy difíciles. Hoy vivimos en tiempos donde el ser humano, la iglesia más que todo, está inmersa en muchas situaciones. Y una de esas situaciones es que las personas ponen su confianza en muchas cosas, o ponemos la confianza en muchas cosas, menos en el que tenemos que poner la confianza. Estamos viviendo tiempos electorales, tiempos donde se va a elegir un presidente para nuestra nación. Y quiero hacer un paréntesis aquí para hablar acerca de lo que realmente para nosotros como pueblo de Dios debe ser la política. Primero, la política es el arte de servir. Segundo, la palabra dice que toda autoridad es puesta por Dios. Nosotros elegimos, el pueblo elige, pero Dios permite que esa persona llegue a gobernar para todo el mundo, para todos los habitantes de este país. La palabra del Señor dice que nosotros debemos sujetarnos a esas autoridades y que debemos orar por nuestros gobernantes. Amén. Es bueno que estemos hoy orando, mañana orando para que Colombia pueda tener unas elecciones en paz, que podamos tener un tiempo donde realmente las cosas se lleven de la manera correcta, que no haya ni una sola víctima, que no haya ni un solo muerto a causa de la política, porque es una familia, es un padre, es una madre, es unos hermanos, son unos hijos que van a sufrir la pérdida de un ser querido. La política no puede generar ni odios ni resentimientos. La política tiene que ser llevada de la manera correcta. El hecho de que yo elija a una persona no me hace enemigo de otra persona que quiere elegir otra persona diferente. Tres cosas en las cuales uno no debe dañar las relaciones, ni familiares, ni de amistad, ni por temas políticos, ni por temas de religión, ni por temas de deportes. Cada persona es libre de elegir conforme a lo que esa persona cree que es lo mejor para ella y para el país. Nosotros no podemos hacer de este tiempo de política, de elecciones, una batalla campal, una batalla de guerra, de un tiempo de discordia. Nosotros no podemos hacer eso. Yo elegí conforme a lo que yo creo que es lo mejor para mí y para mi país. Y respeto a los que van a votar por otros candidatos diferentes. Es su elección. Amén, iglesia. Lo importante es que nosotros podamos elegir con cordura, podamos elegir con criterio. Para mi concepto personal, la fe, la familia, la vida y la libertad son pilares fundamentales en los cuales yo baso mi elección. El candidato al cual
yo he elegido para darle mi voto de confianza es un candidato que prometió delante de Dios, ya Él verá si cumple o no cumple, defender la vida, defender la familia, defender la fe y defender la libertad de nuestra nación. Yo no confío en Él, confío en Dios, pero con base a lo que Él ha prometido, fue que hice mi elección. Punto. 4 cosas que para mí son fundamentales para elegir un gobernante con mi criterio, no con el de todo el mundo, con mi criterio. Entonces vivimos donde las personas ponen la confianza en los políticos y muchos hemos cometido ese error de decir, no, es que con este sí se va a mejorar el país, con este sí se va a mejorar la ciudad, con este sí se va a mejorar este departamento. Ponemos la confianza en el dinero, ponemos la confianza en la tecnología, ponemos la confianza en los famosos, ponemos la confianza en la imagen personal. Pero Filipenses capítulo 3 nos aterriza realmente en lo que nosotros como cristianos debemos entender, cuál debe ser nuestra confianza. Sigue siendo un mensaje, aunque fue para una iglesia de hace muchísimos años, todavía sigue siendo un mensaje muy actual, que la esperanza de nosotros los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Dígame amén. Y cuando decimos hijos de Dios, estamos hablando de todos aquellos que dicen que creen y que siguen a un Dios verdadero. Y que nuestra confianza debe estar puesta en Él, en Dios. No en las cosas de aquí, sino en las cosas de allá. En el eterno, en el Dios todopoderoso. Y Pablo, a través de estos versículos, a través de esta carta y en este capítulo, nos habla o nos muestra 3 decisiones fundamentales que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta para enfrentar los desafíos de este tiempo. 3 decisiones fundamentales para enfrentar estos desafíos. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace, entonces, ¿cuál es la mejor elección? Y ese es el título de nuestra predicación del día de hoy. ¿Cuál es la mejor elección? Ojo con esto que les voy a decir. Todo el mundo está poniendo sus ojos en 3, en 5, en 6 personas que son candidatas a ocupar el puesto de presidente de este país. Pero como nosotros somos personas que entendemos los tiempos desde la parte espiritual y sabemos y entendemos también que como colombianos, como personas, como ciudadanos tenemos derecho a elegir, pues vamos a elegir conforme a nuestro derecho. Pero que no es lo que nosotros tenemos como principio, que no es la confianza a la cual nosotros nos aferramos. Porque aún la palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Es simplemente una elección, es un voto de confianza para una persona que va a ocupar un cargo como presidente. Porque realmente, mire lo que dice la palabra allí en Filipenses, ahí en el versículo número 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde es nuestra ciudadanía? De los cielos. De donde también esperamos al Señor Jesucristo,
Entonces mire que aquí es importante que entendamos esto, iglesia, que aunque nosotros estamos en esta tierra y tenemos muchas cosas importantes en este lugar, nuestra mirada no puede estar sujeta y no puede estar inmersa y aferrada a las cosas terrenales y mucho menos a una persona, a un partido político. En fin, no podemos aferrarnos a eso. Debemos aferrarnos al único que puede darnos realmente lo que nosotros necesitamos, y Él es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor si se lo va a dar. Entonces, la primera decisión fundamental que debemos tomar es: no pongas tu confianza en las credenciales humanas. No pongas tu confianza en las credenciales humanas. Mire lo que dice Filipenses ahí, el versículo 4 al 7. Y dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo siguiente: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Pablo era un hombre que tenía una posición económica, era fariseo, era estudiado, era judío, era romano, tenía todo, absolutamente todo el perfil de una persona exitosa, de una persona intachable, de una persona correcta, de una persona que no había nada en él de qué hablar. Pero mire qué dice Pablo: todo eso para mí era ganancia. Las credenciales que yo tenía eran ganancia. Pero mire cómo dice: las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y Pablo tenía todo lo que el mundo admiraba. Venía del linaje correcto. Tenía educación religiosa. Tenía prestigio y posición social. Tenía mucha influencia ante la sociedad. Pero si usted analiza, llegó a una conclusión muy certera, una conclusión muy radical. Cuántas cosas eran para mí ganancia, pero hoy las veo como pérdida por amor a Cristo. Qué tremendo es, iglesia, que muchas personas antes, al contrario, se aferran más a las cosas materiales, se aferran a la posición económica, se aferran a un partido político, a un candidato, pelean, discuten, se dañan relaciones, se dañan amistades, se dañan familias por aferrarse a ese tipo de cosas. Se aferran a una profesión, se aferran a los seguidores de las redes sociales. Pero sabe que hay una cosa real y verdadera, y es que nada, absolutamente nada de eso puede llenar nuestra alma. Nada de eso puede llenar nuestro corazón.
Solamente el único que puede llenar nuestro corazón se llama Jesucristo. Él es el único real y verdadero. ¿Cuánta gente aferrada a tantas cosas materiales han decidido quitarse en la vida? Porque tienen una vida tan vacía que lo único que tienen es plata, fama, posesiones, pero son infelices. ¿Cuántos me están captando la idea? Amén. No te aferres a nada en este mundo. Díganle a la persona que sea a su lado, no te aferres a nada en este mundo. Porque la misma palabra dice que a este mundo desnudo hemos venido y así mismo nos tenemos que ir. ¿Para qué aferrarnos a las cosas terrenales? Si finalmente un día tendremos que partir de este lugar de la misma forma como hemos venido. ¿Para qué apasionarnos? ¿Para qué perder tantas cosas que espiritualmente son más valiosas por cosas efímeras y pasajeras? Lo segundo es: no te conformes con una religión, busca conocer a Cristo. Esto me gusta, porque sabe una cosa, iglesia, hoy vemos un pueblo más religioso que con deseos de buscar a Cristo. Hoy vemos una iglesia más religiosa que con deseos de buscar a Cristo. No hay deseo, hermano. Por donde usted lo mira, analícese usted mismo. ¿Qué deseo hay en su vida de buscar a Cristo? Es algo que tenemos que reflexionar nosotros. Vamos al versículo 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. ¿La excelencia de qué? Del conocimiento. Ojo, aquí hay algo importante, iglesia. Pablo está hablando del conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Perdió todo por amor a quién? A Cristo Jesús. Pablo perdió todo: su linaje, su posición, su dinero, su fama, su religiosidad. Todo lo perdió por amor a Cristo. Dice, y lo tengo por basura. Todo lo que Pablo tenía, dice, no, es que todo lo que yo tenía, para mí eso es basura comparado al conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y qué tremendo, iglesia, que hoy buscamos más bien ganar las cosas del mundo y perder a Cristo. Ganar una posición, ganar dinero, ganar muchas cosas, aún sabiendo que estamos arriesgando nuestra relación con Cristo. Le dedicamos más tiempo a las cosas del mundo, a las cosas que realmente no llenan, y no le dedicamos tiempo a conocer a Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Pues bueno, a través de la lectura de la palabra, a través de hacer un altar familiar, a través de reflexionar con una predicación, a través de tener tiempo con Dios. Porque Pablo no dijo, quiero saber más acerca de Cristo.
Porque mucha gente viene a la iglesia para saber de Cristo, para saber de la Biblia. Pero una cosa es saber de la Biblia y otra cosa es conocer al autor de la Biblia. Amén, iglesia. La diferencia es abismal, la diferencia es enorme. Muchos conocen versículos, conocen historias de la Biblia y no está mal conocerlas. Muchos conocen doctrinas, muchos conocen tradiciones de la Biblia. Y a mí me confronta mucho cuando muchas personas dicen, no, es que la fiesta de no sé qué, y la fiesta de no sé cuántas, y no sé qué, la semana de no sé qué, y la fiesta, y las 7 fiestas judías, y no sé qué. Pero venga, ¿y para qué saber tanto de fiestas y de tradiciones y de palabra si no es capaz de reconciliarse con su hermano, si no es capaz de hablar bien de los demás, si le cuesta perdonar, si le cuesta pedir perdón, si le cuesta realmente vivir la palabra? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Para qué conocer las fiestas? ¿Para qué? ¿Será que sirve realmente conocer tantas tradiciones, conocer tantas doctrinas, conocer tantos versículos, cuando no conocemos realmente íntimamente a Jesús? Hoy vivimos con una iglesia llena de información. Una iglesia con una información muy, muy grande. Y esto se lo quiero decir para que lo apunte. Vivimos en una iglesia y en un tiempo donde el cristiano tiene mucho conocimiento, pero poca transformación. Mucho conocimiento de la palabra, pero poca aplicabilidad de la palabra. Se escucha mucho, pero se hace poco. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Mucha gente viene a la iglesia y pareciera más bien como admiradores del Señor Jesús. Y yo quiero decirle una cosa a usted, amado. El Señor no está buscando que usted venga a la iglesia para ser admirador de Él. El Señor está buscando que usted venga a la iglesia para que usted y yo nos volvamos discípulos de Él, que es diferente. Que nos volvamos imitadores de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que realmente el Señor busca. Que nosotros vivamos la palabra. Que nos preocupemos no solamente por la información que usted recibe en la iglesia, sino que realmente nosotros podamos tener ese conocimiento del autor de la palabra. Tercero, importantísimo esto. No vivas mirando hacia atrás. Dígale a la persona que se halla a su lado, no vivas mirando hacia atrás. Versículos 13 y 14. Vamos con los versículos más relevantes. Versículos 13 y 14. Hermanos, está hablando el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda en dónde, lo que queda en dónde, atrás, y extendiéndome a lo que está adelante, ¿cierto? Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es importante, iglesia, que entendamos esto, que una de las decisiones importantísimas que nosotros debemos tener es que no podemos estar mirando hacia atrás.
La tercera decisión fundamental para los desafíos de nuestro tiempo es no mirar atrás. Dígale a la persona que esté a su lado, no mires atrás. ¿Y sabe por qué? Porque precisamente en estos días hablaba con mi esposa acerca de esto. La gente siempre, cuando quiera dañar algo en la vida de uno, lo primero que le va a hacer es recordarle el pasado. Ah, pero es que usted esto. Ah, pero es que usted aquello. Y siempre el enemigo le va a sacar el pasado a relucir. Pablo no fue la excepción. Hablaba con mi esposa acerca de que qué tal que Pablo se hubiera convertido como cristiano en estos tiempos. Perseguidor de la iglesia, asesino, cómplice de homicidio. Era una persona supremamente complicada. Yo le hago una pregunta: ¿cómo lo hubiera recibido usted en la iglesia? ¿Cómo usted hubiera recibido a Pablo aquí en la iglesia si él se hubiese convertido? Lo más seguro es que usted hubiera dicho: no, este man sí. Vea, ese man, y se lo puedo asegurar, toda la gente murmuraba de Pablo: ese era perseguidor de la iglesia, ese era, y le daban dedo y lo criticaban. ¿Por qué? Porque siempre el pasado va a ser utilizado por el enemigo para dañar la buena obra que comenzó el Señor en nosotros. Dígale a la persona que está ahí a su lado: no mires atrás, sigue adelante. Pablo tenía un pasado complicado. Pablo había perseguido a los cristianos. Pablo los había encerrado en la cárcel. Pablo había cometido errores gravísimos. Pero él entendió que quedarse atrapado en el pasado le iba a impedir avanzar. Dígale a la persona que esté a su lado, dígale: tu pasado te puede impedir avanzar. No podemos quedarnos en el pasado, iglesia. No podemos. Como dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta. Sí, yo ayer me equivoqué, yo ayer cometí un error, pero no por eso me voy a quedar ahí llorando y me voy a quedar ahí no, yo voy hacia adelante. Yo voy siempre buscando la meta, que es Cristo Jesús. Amén. Muchos están paralizados hoy, iglesia, por los fracasos, por los pecados del pasado, por las heridas, por las decepciones. Pero eso que están viviendo los lleva a una frialdad espiritual y a un estancamiento que no los deja avanzar. Pero la Biblia dice, y hoy el Señor nos llama a seguir adelante. ¿A dónde nos llama el Señor? A seguir adelante, a avanzar. Porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. ¿En dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? En Cristo. Y no en nuestras derrotas, no en nuestras crisis, no en nuestras decepciones. No, eso ya pasó. Ahora tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mirar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos decimos amén a eso? Lo cuarto que
que tenemos que tener en cuenta en estos versículos, en esta enseñanza es: no imites la cultura del mundo. No imites la cultura del mundo. Veamos el versículo 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? ¿Solo piensan en qué? En lo terrenal. Mire cómo Pablo habla de aquellas personas que solamente piensan en lo terrenal. Dice que todo eso será su perdición. Qué tremenda, iglesia, que nosotros nos aferremos a lo terrenal, sabiendo que hoy el Señor nos está diciendo que todo lo terrenal nos va a llevar ¿a dónde? A la perdición. Pablo advierte acerca de quienes viven para sus deseos, que hacen del placer, del dinero, de todo lo material su Dios, que se olvidan de Dios por buscar su propio bienestar, que piensan que tienen la vida comprada para poder hacer tantas cosas alejados de Dios. Hoy necesitamos, iglesia, más que nunca, que Colombia se acerque a Dios, que este país se acerque a Dios, que Dios vuelva a los colegios, que Dios vuelva a ser el centro de las familias, que las familias vuelvan a tener a Dios en medio de su hogar, que la familia se constituya conforme al diseño de Dios. Hoy necesitamos muchas cosas, sí, en lo terrenal necesitamos muchas cosas como país, pero más importante que lo terrenal, necesitamos a Dios en medio de nuestro país. Nosotros no necesitamos ni hechicería, ni brujería, ni ocultismo, ni santería, ni nada de eso. Nosotros necesitamos es a Dios en nuestro país. Amén. Y hoy la iglesia cumple un papel fundamental, porque hoy tenemos más que nunca que pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la voluntad, la decisión de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Que nosotros nos esforcemos por no vivir conforme a lo que vive el mundo, sino que más bien nosotros nos dispongamos a hacer la obra de Dios. Qué tremenda, iglesia, que nosotros nos afanamos más por mercar, nos afanamos más por pagar arriendo, nos afanamos más por pagar servicios, por pagar deudas, por ir a reclamar medicina, por ir a hacer tantas cosas. Pero ¿cómo no nos afanamos por hacer un altar familiar, iglesia? ¿Por qué no nos afanamos de buscar a Dios? ¿Tiene coherencia? No tiene coherencia, iglesia. Somos incoherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Buscamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Vivimos más para nuestros deseos. Vivimos más para las cosas y el placer de este mundo que para Dios. Y si yo le digo a usted, mañana hay ayuno de 9 a 12, pastor, pero mañana voy para piscina, pastor. Vamos a hacer vigilia. No, tengo una salida a comer. Y siempre nosotros, mire, iglesia, se lo aseguro, siempre en el corazón del hombre va a estar desplazar a Dios por las cosas del mundo. Siempre.
Porque la misma Biblia dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y nosotros vamos a preferir hacer las cosas del mundo que hacer las cosas de Dios. Y si no, mire un altar familiar. No se hace. Porque solo pensamos en lo terrenal. Porque solamente pensamos en lo que hoy tenemos que hacer. ¿Y dónde queda Dios, iglesia? ¿Dónde? ¿Dónde queda Dios en su vida, en su familia? ¿Dónde queda Dios? La cultura de hoy promueve el egoísmo. Pastor, pero no sea egoísta. O sea, yo también tengo derecho. No me lo diga a mí. Tranquilo, tranquila. Usted no se afane. Que usted un día va a estar allá delante del Señor. Y a mí no me va a tener que decir nada, ni a mí me tiene que rendir cuentas de nada. Yo cumplo con decir lo que el Espíritu Santo está colocando en mi corazón decirle. Pero usted a mí no me tiene que rendir cuentas. Usted va a tener que rendirle cuentas ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Y con Él se va a tener que justificar. Conmigo no. Entonces mire qué justificación le va a sacar a Él, que Él sí lo está viendo a usted. Él sí la está viendo a usted. Yo no. Entonces vivimos en una sociedad donde le da más prioridad al placer que a las cosas de Dios. Le da más importancia a las apariencias que poder conocer el carácter de Cristo en sus vidas. Les da más importancia a ser exitosos que conocer a Dios. Y sabe, lo que el Señor nos quiere decir esta noche es que nosotros estamos llamados a vivir diferentes. Estamos llamados a vivir de una manera distinta. A entender lo que dijo Pablo. Venga, es que todo lo que tengo lo tengo por basura solo por conocer a Cristo. El día que nosotros digamos eso, ese día realmente podemos decir que somos cristianos, nacidos de nuevo, bautizados en el agua y en el Espíritu, porque no será la carne la que hable, sino el Espíritu que manifieste la intención de conocer a Cristo y de tener a Cristo en su corazón. Ese día sí podemos decirlo. Mientras tanto, iglesia, nada que hacer. Quinto, recuerde de dónde es su ciudadanía. Recordemos Filipenses 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo le hago a usted una pregunta esta noche. ¿Será que nosotros realmente vivimos como terrenales o como celestiales? No me responda, solamente piénselo usted. ¿Usted vive hoy más apegado a las cosas de este mundo o está pensando más en lo celestial? Porque yo le digo una cosa, y esta semana lo hablábamos con alguien, decía, no, es que la misma palabra lo dice, por los frutos los conoceréis. Exacto, por los frutos, por lo que nosotros somos, por lo que nosotros tenemos en nuestro corazón de Dios. Vivimos más apegados a las cosas de esta tierra. Pensamos más en las cosas de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
nosotros antes de ser de cualquier nación, primero y lo más importante que usted tiene que entender y creer es que su ciudadanía no es terrenal, es celestial. Usted ya está llamado para ser habitante de esa ciudad que está allá en los cielos, la Nueva Jerusalén. Aquella ciudad que tiene calles de oro y mar de cristal. Pero nosotros no pensamos en eso. Nosotros no nos dedicamos para llegar allá. ¿Es correcto, iglesia, tener una vida social? Claro que sí. Trabajar por el bien común, ejercer nuestros deberes ciudadanos, todo lo que usted hace está bien, porque estamos en este mundo. Pero, ¿sabe qué es lo delicado? Cuando usted pone su confianza y su esperanza en esfuerzos humanos. Cuando usted vive más pegado a lo terrenal que a lo celestial. Porque la real y verdadera esperanza que nosotros debemos tener se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama nuestra esperanza? Jesucristo. Ahí es donde nosotros tenemos que aterrizar nuestra esperanza. Porque cuando nosotros ponemos la esperanza en Cristo, todo cambia. Cristo permanece en nuestra vida. Hay deseo de buscarle. Aun cuando fallen los sistemas, aun cuando falle el gobierno, aun cuando falle un presidente, no importa. Cristo no falla. Cristo permanece. Cuando las promesas humanas decepcionan, Cristo cumple, Cristo permanece, Cristo nos suple, Cristo nos da, Cristo nos sostiene. Amén. Dele un aplauso al Señor porque Él es el que vive. Entonces, Filipenses capítulo 3 nos enseña lo siguiente, iglesia. ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? ¿En nuestros logros? ¿En el dinero? ¿En los líderes políticos? ¿En la religión? ¿En dónde tenemos nuestra confianza? ¿En nuestra capacidad humana? Pablo lo habló muy claro, iglesia. Todo lo considero pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Filipenses capítulo 3 verso 8. Todo lo considero pérdida. Yo creo que cuando uno realmente considera las cosas terrenales pérdida por el conocimiento de la excelencia del Señor, uno ha llegado realmente a cumplir un propósito. Mientras tanto, iglesia, hoy nuestra mejor elección no es una ideología, no es venir a la iglesia solamente a cumplir religiosamente un sábado, un domingo. No es eso, iglesia, no. Realmente lo importante es que nosotros conozcamos a Cristo y que todo lo demos por pérdida por el conocimiento de Él. Que realmente nos enfoquemos en lo de allá y no en lo de acá. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Póngase sobre sus pies y vamos a